Qué hermosa alabanza. Cuán grande es Él, su honra, su santidad. Santo, santo, santo Señor. Y aquí estamos para recibir ya nuestros corazones, nuestras mentes renovadas, para recibir su palabra. Amén. Que nos confronte, que nos, como sea la palabra. El Señor sabe lo que necesitamos. Señor. Así que, Señor, bendiga a nuestra pastora. Una vez más. Bendecida, bendecida está. Amén. Santos apartados del mundo. Amén. Gracias, hermana santa. Señor les bendiga. Amén. Amén. Grande nuestro Dios, ¿verdad? Sí, amén. A veces uno descansa en los instrumentos, ¿verdad? Pero cuando tenemos que sacar la voz, nos damos cuenta que somos escasos para sacar la voz para alabar a Dios. Por dentro sí, pero se tiene que expresar. ¿Amén? Así que damos gracias a Dios por ello, damos gracias a Dios que estamos acá. Vamos a orar. Vamos a orar para poder entregar este mensaje que Dios me ha dado para la iglesia en este día. Porque Dios nunca calla, Dios siempre está diciéndonos amén, ¿verdad? Sí. Amado Dios, amado Señor, le damos gracias. Gracias, Señor, por su gran amor. Señor, en este momento, Señor, nos presentamos, seguimos presentándonos ante usted, pero ahora para escuchar su palabra. Señor, enséñenos, Señor. Háblenos, Señor, en esta mañana. Aquí estamos dispuestos a escuchar su palabra, aquella que nos conduce, aquella que nos guía, aquella que nos bendice, aquella que nos llama la atención, Señor. Le damos gracias por ello. Le damos gracias porque tenemos la libertad de escuchar su palabra. Amén. Le damos gracias, Señor, porque necesitamos de ella. Señor, todo lo de mi ser lo dejo afuera para que sea un vaso que usted pueda usar con libertad. Amén. Gracias, muchas gracias le doy por este gran privilegio. Gracias le doy en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, pues, la palabra de hoy, ¿qué nos va a decir papá hoy día? Vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. ¿Bien? Y vamos a leer versículo 9 y 10. El libro de Colosenses, muy conocido, y del cual estamos estudiando en este tiempo en la iglesia. ¿Ya? Así que nos ponemos en un contexto ahí de lo que estaba ocurriendo en aquellos tiempos. Nos ponemos de pie, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice así: por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Amén? Amén. Tomen asiento, queridos hermanos y hermanas. Muchas veces nosotros oramos y a veces oramos por cosas sin importancia. Y muchas veces decimos tantas cosas y no oramos por nada. ¿Se han dado cuenta que oramos, podemos estar 2 horas y Dios debe decir, bueno, ¿qué me estaba diciendo? ¿Ya? Entonces, aquí Pablo, a través de esta oración, ¿no es cierto?, nos enseña que la oración tiene que tener propósito. Y un propósito claro de aquel que ora. ¿Ya? Muchas veces se ora y uno dice,
ay, les puse al Señor esta oración ¿y qué oraste? Bueno, ahora no me acuerdo. Pero oré, sé que oré. Pero cuando nosotros oramos con propósito, sabemos exactamente con lo que estamos orando, lo que le pedimos a nuestro Señor, ¿verdad? Su dirección. Y por supuesto, la oración es contestada. Porque el mensaje queda claro ante el Señor. Y fíjese que en este libro de Colosenses, en esta oración, ¿no es cierto?, que hace Pablo, dice lo siguiente. Miren, primero le dice, él pide ¿por qué? Por sabiduría espiritual. ¿Ya? En la primera parte de esta carta. Sabiduría espiritual. ¿A quién debemos pedir sabiduría? No está pidiendo sabiduría del mundo. No está pidiendo lo que podemos tener a través de los libros, a través de una lectura. Es la sabiduría espiritual que viene de parte de Dios, ¿verdad? Y es revelada por el Espíritu Santo. ¿Ya? Porque el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros recibimos al Espíritu Santo. La diferencia está, ¿dejamos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros? ¿Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Entonces, sabiduría espiritual es hacer conforme a como Dios quiere que tú te muevas. Fíjese que, y sucede que Colosenses era, en contexto que lo hemos estudiado, era una ciudad donde se reunían en una casa, ¿verdad? Y era una ciudad adinerada, de recursos económicos buenos, ¿ya? Y hasta ese momento estaba trabajando bastante bien. ¿Quién guiaba esa iglesia? Era Epafrodito, quien conoció de Pablo a Jesucristo. Y fue y llegó a esa ciudad y la iglesia empezó a moverse, se formó la iglesia. Pero debemos entender que la cultura griega, donde está la filosofía, y todos los pensadores, ¿verdad?, que todo lo llevaban a discusión, tenía esa cultura. Y en esa cultura estaba la lucha, ¿verdad?, entre el Dios que le hablaba, Epafrodito, que estaba en la iglesia, con los filósofos que también estaban dentro del pueblo y nuevas doctrinas que estaban llegando. Entonces, eso movió a Epafrodito a ir a donde su líder, y él no tomó decisiones, él fue donde su líder, ¿ya?, a tener dirección de qué hacer. Eso nos da también una enseñanza a nosotros, que siempre necesitamos a alguien que nos escuche y nos dirija. Amén. Entonces, Pablo, viendo esta necesidad, inmediatamente escribió la carta. Sabemos que Pablo estaba preso, pero la situación de él no le impidió preocuparse. Sabemos que en la prisión él escribió cartas, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros por cosas más pequeñas no buscamos a Dios. A veces por cosas humanas no buscamos a Dios. A veces decimos no tener tiempo y dejamos de mentiroso a Dios, porque Dios dice en el libro de Eclesiastés que hay tiempo para todo, ¿verdad? Entonces todo es cosa de ordenar. Bueno, Pablo, al saber esto, este es el contexto, ¿no? Que estaban entrando esas doctrinas, que estaba entrando todo aquello, y Pablo ya a saludarle, a elogiarlo, pues, digamos, por las cosas buenas que había, él entra ya a terreno, directamente al terreno. No perdió tiempo. Y la iglesia hoy no puede perder tiempo. La iglesia somos nosotros. Nosotros debemos estar pronto ya
porque Él viene, lo cantábamos. Amén. Él es todo, un momento de oración hermoso, ¿verdad? Personal de la iglesia, pero ¿cómo estamos realmente nosotros? Y cuando Pablo recibe esto, ¿verdad? Él se reunía con otra gente ahí en la cárcel que él estaba, ¿ya? Que en realidad era una casa, que él arrendaba, que pagaba, que tenía un guardia, ¿ya? Porque estaba en una situación de ciudadano romano. Por lo tanto, estaba viendo cómo iba su casa. Ya tenían el respeto hacia él por aquello. Entonces, arresto domiciliario le decimos hoy día, ¿no? Entonces, él también, ¿no es cierto?, dice esta palabra, dice, por lo cual también nosotros desde aquel día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Cuando hay una noticia, cuando tú sabes de algo, cuando sabes que hay un hermano que está trabajando en el norte, ¿qué hacemos? Oramos. Amén. Cuando hay un accidente en carretera, oramos por los hermanos que manejan, ¿no? Y así, porque la oración es poderosa, Dios la escucha y Dios cuida a sus hijos y escucha a sus hijos. Entonces siempre debemos estar en esa disposición. Y fíjese, no dice oré, dice oramos. Y ahí nos da la idea del cuerpo. ¿Ya? No es para llaneros solitarios. La iglesia es una unidad que la hace el Espíritu Santo. Es una unidad que Dios quiere para su iglesia. Es el formato que Jesucristo habló y pidió a su iglesia. ¿No es cierto? Y dice, no cesan de orar por vosotros. Y una iglesia dirigida en qué? Pedir que sea lleno del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría. Es decir, los sabios saben la voluntad de Dios. Porque el sabio busca en su palabra, ellos no la tenían, nosotros la tenemos. El sabio busca en su presencia, porque es una sabiduría espiritual, no de conocimiento. ¿Ya? Fíjese que veamos también otro punto. Pablo los elogió por lo que estaban haciendo, por lo que tenían bien, ¿verdad? Pero él no se quedó solo en los aplausos. ¿Qué nos indica eso? Que nosotros debemos ir de más y más. De más y más. No quedarnos conformes. Somos los que somos. ¡Qué bueno! Dios quiere esto. No, Dios quiere multiplicación. Pero esa multiplicación debe ser enseñada, debe ser dirigida por su palabra. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos el deber de recibir al que llega, ¿no es cierto? Y entregar lo que Dios te ha entregado a ti. No es que esto es para mí, no, eso no existe. ¿Ya? Tenemos que compartir las riquezas, los tesoros de Dios. Fíjese que tenemos que tener esta sabiduría para discernir las doctrinas. Porque muchos pensamientos hay, muchos tipos de iglesias hay. Hoy lo vivimos. Da pena ver en lo que quedaron en algunas partes grandes iglesias. Da pena ver la situación que hay algunos líderes que teniéndolo todo no tienen nada porque Jesús no reina en la iglesia. ¿Ya? Está la autoridad del hombre, están los aplausos para el hombre, hay una adoración por el que está por delante y a Cristo no estamos en ninguna parte. Entonces nosotros, el remanente, parte del remanente, no somos nosotros los únicos. Debemos tener cuidado de cuidar la presencia de Dios. Y Él es el que nos dirige, su palabra nos dirige y nosotros somos sus hijos y nosotros somos sus obreros y nosotros debemos llevar la palabra. Amén. Así que quien se crea más que otro, por favor, no, Dios, que tiene un orden, por supuesto, porque no es desordenado. Ahora, sabe que conocer a Dios, dice, lleno de conocer a Dios, es conocer su voluntad. Y fíjese que conocer su voluntad
nos lleva a una lucha con las cosas del mundo. Y no solo con el mundo, sino que también con nosotros mismos, porque muchas cosas del mundo nosotros tenemos. Vivimos en la carne y tenemos luchas. Pero, ¿saben? Debemos entender que somos hijos de Dios. No somos perfectos. Y está en nosotros. No que Dios nos va a quitar el pecado. Dios no va a quitar el pecado. Él pagó por el pecado. Pero nosotros somos los que debemos renunciar al pecado. Amén. La tarea es nuestra. ¿Ya? Es nuestra. No seamos de esos que decimos, Señor, quítame el pecado. Oren para que este pecado se me vaya. Tú tienes que decidir. Amén. La vida cristiana es decisión diaria, ¿verdad? Amén. Y aparte de eso, la oración de Pablo no era por lo que ellos querían, porque si pensamos un poquito más, ¿qué querían ellos? Saber de la doctrina. Ellos querían saber muchas cosas. Eran intelectuales, eran personas preparadas, no solo adineradas, eran preparadas intelectualmente, con conocimiento del mundo, de lo que estaba aconteciendo. Pero fíjese que Pablo oró sabiamente por lo que necesitaban, no por lo que querían. Nosotros como hijos de Dios, cuando vemos a alguien, vemos una necesidad que tiene esa persona. No estoy hablando de economías. Hay muchas fundaciones que ayudan, y ayudan, está bien, pero no se preocupa de la persona. La iglesia debe ir a preocuparse de lo que le pasa a la persona, ¿verdad? Y por supuesto ayudar, porque hay que accionar. Pero no lo que ellos quieren, sino lo que Dios quiere de ellos. Dios quiere que todos le conozcan. Dios quiere que todos tengan el gozo del Espíritu Santo. Dios quiere que todos seamos bendecidos. Dios quiere todo lo bueno. Y nosotros somos portadores de ese mensaje. Pero si nosotros no sabemos valorar lo que Dios nos ha dado, porque es muy pequeño, porque yo no quería esto, Dios no te da eso porque Él te da conforme a su voluntad, que es perfecta. Amén. ¿Ya? Entonces Pablo, un siervo maduro, ¿no es cierto?, que había pasado una vida, un antes y un después, igual que nosotros, ¿qué hizo él? Él oraba no por lo que querían, sino por lo que necesitaban. Y ahí hay un tremendo cambio, ¿no? Ahora, fíjese, nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, ¿sí o no? Amén. El Espíritu Santo está en nosotros, aleluya. Dios está en nosotros, no es cualquiera. Amén. Dios está en nuestro ser. Uy, es increíble, soy tan poquitas cosas. Sí, pero Dios está en nosotros, el grande está en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Ya? Y nosotros, cuando tenemos al Espíritu Santo, podemos discernir, es decir, podemos entender lo que está en la palabra. Lo que está en la palabra. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú no dejas que el Espíritu Santo haga en ti los cambios que Dios quiere hacer en ti, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer tu propia revelación. Te vas a creer lo que no eres, vas a hacer lo que no puedes y te vas a equivocar de camino. Cuando el Espíritu Santo guía nuestras vidas, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, cómo lo debemos hacer, cuándo y el dónde. Pero cuando nosotros creemos que estamos tan bien, que somos santos y santificados, y más santos que el mismo Dios, hacemos lo que hacemos y después estamos tiraditos en el suelo pidiendo perdón y derrotados. Y recuerden que somos más que vencedores. Amén. Con Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, la palabra es revelada en la medida de que el Espíritu Santo te guíe. ¿Ya? Si hay conocimiento intelectual, ¿verdad? Porque tenemos que tener un intelecto, tenemos que tener una capacidad. La hermana tocó ese tema. Debemos tener una mente renovada. Dijo la palabra justa. Dije, gracias Señor, como dice una hermana y me conformó la palabra. A ver, entonces, fíjese que nosotros
que debe haber un equilibrio entre la cabeza y el cuerpo. Todo es equilibrio. Te lo voy a poner así. Si nosotros tenemos, vamos a poner como una cabeza grande el intelecto, ¿ya? El intelecto, la cabeza, bien grande, ¿ya? Y ponemos unas piernas cortitas por donde tú caminas. ¿Vas a ser equilibrado? Imposible, porque te guía solamente el intelecto, ¿ya? Ahora, si tú tienes un intelecto pequeño, una cabecita pequeña, si lo hacemos como un dibujito, ¿verdad? Y las piernas largas, vas a ir donde tú quieras. Pero con el Espíritu Santo es el equilibrio perfecto. Vas a tener el intelecto, vas a tener sabiduría, vas a tener a Cristo en tu mente renovada, ¿verdad? Y vas a caminar conforme a como Él quiere, como el Espíritu Santo te guía. Amén. Ahora no sé cuántos cabezones hay, ni cuántas piernas largas hay aquí. Ya eso cada uno sabe, ¿ya? Cada uno se identifica, y yo no me meto, ¿ya? Entonces, vivir en la voluntad de Dios no es fácil. No es fácil, nadie dice que es fácil, porque va contra nuestra voluntad. ¿Ya? Pero el propósito de Dios es eso, porque a través nuestro vamos quebrando esquemas humanos, vamos quebrando direcciones humanas. ¿Saben? Vivir en la voluntad de Dios no es decirle a todos está todo bien, porque a todos nos gusta escuchar que nos feliciten, que está todo bien, ¿verdad? Pero venga alguien a decirnos que no estamos bien. Nos molestamos. Pero cuando Dios nos dice, y tenemos al Espíritu Santo, tenemos la inteligencia, tenemos una mente renovada, sabemos que es por mejor. Pero esto es para los maduros. ¿Ya? Es que a mí no, es que a ti sí, y a ti también. ¿Ya? Dios nos habla a todos. ¿Ya? Fíjese que hay maneras de vivir, hay muchas maneras de vivir. Y ¿sabe qué? Nosotros debemos vivir de esta manera, conforme a como Dios quiere. ¿Ya? Debemos caminar, de ser dignos de caminar como Dios quiere que caminemos. Lo dice su palabra, que caminemos ante el Señor. ¿Qué sentirá Dios, nuestro Padre Santo, al vernos caminar como no debemos de caminar? ¿Qué sientes tú siendo padre o madre al ver caminar, al ver un comportamiento de tu hijo que no corresponde? ¿Cuánto más él? ¿Cuánto más él? Entonces, nuestra vida natural se refleja en esa familia que tenemos. Tenemos a Jesús, el Espíritu Santo con nosotros, y tenemos a Dios en los cielos, Padre. Lo tenemos todo, tenemos una familia, hermanos. Tenemos una familia que Cristo ha formado. Y nosotros debemos vivir conforme a como Él quiere que vivamos. Con una vida que honra a Dios. Con una vida verdaderamente, una vida que tenga fruto. ¿Sabe por qué el cristiano tiene que dar fruto? Porque la semilla que está puesta en ti, que es la semilla del Evangelio, tiene que dar, tiene que crecer en ti. Y los frutos son las almas a las cuales tú llegas. Amén. Fíjese que el cristiano no puede ser estéril. Con la semilla que Dios te entregó, no puede ser estéril. Un cristiano tiene que mirar, pararse y decir, ¿a quién le hablaron del Salvador? ¿A quién le dio un consejo, no mío, de parte de Dios? Si lo has hecho, bien. Porque fíjate que hay una parábola del árbol, ¿no es cierto?, que no daba fruto, que está en el libro de Mateo,
en la cual se habla que el árbol fue cortado y echado al fuego. No servía ni para leña, servía al final. Nosotros somos árbol, somos plantío de Jehová. Nosotros tenemos río, que es su palabra que alimenta nuestras raíces. Estamos insertos en la roca que es Cristo. De ahí no nos debe mover nadie. Nadie nos puede mover, porque las raíces de los árboles van creciendo y se apegan a su base, que es la raíz que es Cristo. Eso somos nosotros. Amén. Y por lo tanto, si la semilla que es buena y es la semilla, que es la palabra de Dios, nos hace crecer y no podemos ser estériles. Siempre va a haber fruto, no solo el fruto del Espíritu Santo, fruto en otras personas. Tiene que haber algo que quiera cuando tú pasas, cuando tú hablas, cuando tú escuchas, cuando tú escribes, cuando tú oras. Algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Si no pasa a través tuyo, que eres la iglesia, ¿a quién más va a hablar? Es que yo no soy bueno para hablar. Sí, pero tu testimonio, tu cambio, basta. Es que, ¿quién soy yo para dar consejo? Tú no. Lo que está en ti sí. Por eso es que tienes que dejar que el Espíritu Santo hable por medio tuyo. Dios hablando por medio tuyo. Él te inspira a hablar. Él dice, abre tus labios, abre tu boca, que quiero escuchar tu voz. Y nosotros nos callamos y nos ponemos una mordaza a nosotros mismos. Por temor a que se rían, por temor a equivocarnos. Pero te digo una cosa, tú solo abre tu boca y vas a ver cuánta palabra de salvación, cuánta palabra de aliento, cuánto consejo tú tienes ahí en tu corazón, en tu ser, para dar, para entregar, para guiar, y tú mismo te restas de bendecir a otros. No calles, no calles. Y todo entregado con amor, ¿verdad? Lo otro que nos habla es de crecer. ¿Crecer en qué? En el conocimiento de Dios. A Él quiero conocerte más, decía, ¿verdad? Quiero conocerte más. Vamos por favor a 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, 16. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Ves? ¿Qué quiere decir aquí? Procura con diligencia, es decir, preocúpate, hazlo bien, para que te presentes a Dios aprobado. La prueba la estamos dando en la tierra, hermano. La prueba la estamos pasando aquí en esta tierra. Los cielos ya no vamos a tener. Ahí están los premios. ¿Ya? Pero aquí en esta tierra nosotros podemos fallar. Pero en su misericordia Dios nos vuelve a dar la oportunidad. Amén. Y la oportunidad, cuando tú te arrepientes, es mayor que la primera. Así es, Señor. Y fíjate, te digo una cosa, lo único que pueden impedir es la gente. Son las personas. Por eso nunca dejes de mirar al Cristo, nunca dejes de mirar la cruz, nunca olvides lo que Dios, lo que Jesucristo hizo por ti, nunca lo olvides. Entonces, podrán decirte cosas, podrán recordarte el pasado, qué rico que te recuerden el pasado. ¿Sabes por qué? Porque somos testimonios reales de lo que Dios hace en nuestra vida. Amén. Así que, y dice, no tiene, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué es un obrero? Es aquel que es mandado, es aquel que cumple el oficio, es aquel que se pone el overol. ¿Ya? No el que está sentado en la silla viendo cómo los demás hacen en la iglesia. No como aquel que llega criticando, tampoco.
obreros somos todos. Amén. Y debemos, cuando entendemos eso, ahí sí el Señor dice, bien lo has hecho. Amén. Y dice que usa bien la palabra de verdad, es decir, no usa la palabra para conseguir cosas, no usa la palabra para impresionar a otros. Si no es tu palabra, ¿cómo impresionas con tu palabra? Es la palabra de Dios la que impresiona. Es la palabra de Dios es la que hace el cambio. Es la palabra de Dios, aleluya, que te dijo, sígueme. Y aquí estamos. Amén. Y aquí estamos. Amén. ¿Y cuántos en el camino quisieron dejarnos tirados? Y te digo más, ¿cuántos en el camino están esperando para tirarte, para botarte? No dejes de mirar la cruz. Amén. No dejes de mirar la cruz. Todo esto Pablo le decía, ¿no es cierto?, a estos colosenses. Le decía, debes dar fruto, debes crecer. ¿Sabes qué más? Vas a ser fortalecido. ¿Por qué? Porque no estamos solos. En los momentos más difíciles, cuando tú ves que físicamente no hay nadie, está Dios contigo. En las batallas más grandes está Jesucristo contigo. En los momentos que parece que no va a pasar nada, que todo está oscuro, la noche pasa, viene el día. Pero aún en la oscuridad, Dios está contigo. Amén. ¿Lo crees? Amén. Amén, amén, iglesia. Entonces, no estamos solos, debemos tener paciencia para llegar el momento. Ay, que cuesta, ¿no? Cuesta, porque algunos somos impacientes. El aquí, el ahora, no, mañana, no. El aquí, ahora, ya. No, en las cosas espirituales hay que tener paciencia. En las cosas espirituales por Dios, Él es el que dice el aquí y el ahora. Y en el aquí y el ahora te dice, hijo mío, yo te amo, hijo mío, yo estoy contigo, hijo mío, sal adelante, hijo mío, anda, entrega esa semilla que te entregué, hijo mío, eres un árbol con fruto, hijo mío, hay producción, hijo mío, estás creciendo en mi conocimiento. Amén. Eso lo dice Dios y somos fortalecidos. Amén. Entonces, no estamos solos. La paciencia comienza a hacer en nosotros. Unos son un poquito más pacientes, otros menos impacientes, pero Dios tiene una línea donde tenemos que llegar todos. Si alguien tiene la paciencia de Dios, se le aplauso. No creo. Por eso no voy a aplaudir. ¿Ya? Y ser perseverantes. Porque en el camino, cuando tú tomas decisiones, siempre hay algo que pasa. Y te cansas o te enfermas. Persevera. Persevera. Que nadie te saque del plan perfecto que Dios tiene para sus hijos. Que nadie, que no venga en la lona de meter o a robarte alguno de tu familia. No, pues. Si Dios te lo dio, tú y tu familia, y si lo crees, sé paciente, espera, sé perseverante. Y si hay otros que estamos esperando que los hijos entiendan, bueno, sé paciente, Dios hace la obra. Amén. No nosotros, solamente Dios, con dirección. Amén. Amén. Con dirección, porque de ahí partimos una oración con propósito. Fíjese que la palabra, de Dios que tenemos aquí en nuestra mano, la podemos tener en el celular, no importa el medio que sea, pero si tenemos la palabra de Dios, ahí están todas las promesas para nuestra vida. ¿Sabe? Porque la palabra de Dios es viva. Amén. ¿Hay alguna parte aquí donde no haya vida? En estos 66 libros es vida. Y la palabra es Cristo. ¡Aleluya! Amén. Es vida. Así es, Señor. Es vida. Y dejó al Espíritu Santo. Tenemos vida. Así es. ¿Y por qué andamos con cara de muertos a veces? Hasta con olor a muerto. Algunas iglesias no está el Espíritu Santo, un olor a muerte que hay. Parece velorio. Pero nosotros no, hermano. Ya es vida, la palabra es vida y eficaz, es decir, hace lo que tiene que hacer. No falla. No falla. Palabra de Dios que tú sueltes a alguna persona.
Palabra de bendición de Dios no falla. La palabra llega, la palabra liberta. Es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Es activa. No es palabra que... Lunes hay palabra. Martes no hay palabra. Miércoles hay palabra. Jueves descanso. Viernes recuerdo de las palabras. La palabra es eficaz, es vida y es diaria. Por eso que es importante que todos nosotros, no esperando que otros nos entreguen la vianda, sino nosotros vamos por la vianda. Todos los días hay un banquete para cada uno de nosotros. Todos los días hay vida para nosotros y sabe que es activa, es decir, siempre va a trabajar en nosotros, ¿verdad? Y transforma el corazón. ¿Por qué? Porque tenemos una mente renovada. Amén. De otra forma sería imposible. Es eterna, la palabra es eterna. La palabra es la luz, es la guía. ¡Wow! Si tenemos la palabra, tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo, tenemos todo, entonces más que suficiente. No es una institución, no es una forma un lugar, no es un edificio, es vida. Es vida abundante, permanente, bendecida. ¡Wow! Y eso está en ti. Está en ti. Imagínate si tú aprendes a caminar como Cristo. De hecho lo haces, pero quiere más el Señor. Que tú camines con todo aquello que Él te tiene adentro. Tienes semilla, tienes palabra. ¡Wow! Tienes todo. Eres portador de un tesoro tremendo en esta tierra que carece tanto de ella. Pero la iglesia ha sido egoísta. La iglesia no cierra a ciertas horas. La iglesia no está dispuesta a trabajar. La iglesia está esperando que Cristo venga. Cristo va a venir, pero tenemos que estar trabajando. Cristo sí o sí viene por su iglesia. Sí o sí viene por ti. Sí o sí viene. Sí o sí. Eso no hay duda. Puede ser el aquí, el ahora, quizás en este momento. Puede ser un año más. ¿Qué importa? Pero es el tiempo de Dios y nosotros somos sus hijos y creemos en sus promesas, ¿verdad? Entonces, debemos entender que los colosenses tenían una necesidad imperiosa. ¿Cuál era? Conocer a Dios. Conocer a Dios. La iglesia debe conocer a Dios. Quiero conocerte, cantar. No voy a cantar porque estoy media... ¿Ya? Quiero conocer a Dios, ¿verdad? Eso es conocer a Dios. Esa necesidad, saber que conociendo a Dios, nuestros pasos, nuestra vida va a ser diferente. Debemos cambiar, ellos debían cambiar su mentalidad. ¿Por qué? Porque en Colosas, vuelvo a repetir, ellos había muchos pensadores, había muchos intelectuales, había muchos cabezones, como di en el ejemplo delante, ¿verdad? Pero los cabezones no sirven si no está el Espíritu Santo y no hay inteligencia espiritual. Fíjese, llenos del conocimiento de Dios, necesitaban, nosotros también necesitamos. Debemos conocer su voluntad, por cierto que sí, también nosotros lo necesitamos. Entonces podemos ver que hay cosas que nosotros sí necesitamos, que esa iglesia también lo necesitaba. Es decir, nosotros necesitamos aprender de la palabra porque está escrito aquí. Está escrito aquí lo que nos pasa a nosotros. Debemos andar, caminar conforme a como Dios está esperando que caminemos. ¿Caminamos así? Creciendo en el conocimiento de Dios, sí, aleluya. En la medida que crecemos, Dios nos pide más cosas. Hay algunos que dicen, mejor me quedo aquí porque después quién sabe qué me va a pedir. ¿Ah? ¿Quién sabe qué me va a exigir? ¿Sabe la respuesta? Es verdad. Es verdad. Pero que Dios te pida
te aseguro que lo vas a lograr. Así es. Porque es el plan de Él. No Así tuyo. es, amén. ¿Ya? Y te digo más, si tú no quieres avanzar, lo siento mucho, Dios te cogió, Dios te llamó, Dios te exige y sí o sí se va a cumplir el plan de Dios en tu vida. Aunque Amén. te demoren 40 años para llegar a la tierra prometida, sí o sí, mejor hacerlo pronto. No tenemos 40 años, ¿ya? Entonces, debían accionar, debían cambiar, debían tener sabiduría y discernimiento. No todo bueno, no todo malo. Pero para discernir, humanamente no podemos, porque somos juzgadores. Pero con Dios podemos discernir lo bueno y lo malo, porque en su palabra nos enseña. Ellos no podían hacer porque no conocían a Dios, tenían una idea, tenían una línea. Dios escogió esa iglesia, ¿no es cierto? Estaban ahí en formación ellos, pero había una mezcla. Había una mezcla con la ideología, los pensamientos de los griegos. En la iglesia de Jesucristo no pueden haber mezclas. La palabra es pura. Podemos leer muchas cosas, muy buenas ideas, muy buenos filósofos, podemos sacar muchas cosas, pero la palabra es realmente la filosofía de vida que nosotros debemos tener. La palabra es la dirección exacta de lo que debemos tener. Y ahí está el problema. Muchos se fueron por el intelecto. Hay gente que se sabe la palabra al revés al derecho, sabe la historia bíblica al revés al derecho, y con eso mueve multitudes, pero no cambian corazones. Y hay otros que saltan, bailan, danzan por cualquier cosa. ¿Ya? Por cualquier cosa están viendo a Dios. Se me cayó la cuchara. Ay, diablo, ándate Dios, líbrame de la cuchara que se cayó. Por las emociones. Tampoco es eso. Dios es de equilibrio. Dios es intelecto. Dios es un intelecto, una mente renovada en Cristo. Y también guiada por el Espíritu Santo para que caminemos conforme a como Él quiere. Esta iglesia de Colosas eran intelectuales, pero no conocían a Dios vivo, a Cristo. No conocían a Dios. No lo conocían. Y Pablo eso dijo, no puede ser. Si Epafrodito sabía, le llevó el Evangelio, si Epafrodito le enseñó y están pasando por esto, no, yo le escribí inmediatamente, esto le falta. Y qué bueno es tener un líder que te diga las cosas que te faltan. A algunos no les gusta, otros se muecan, otros miran al techo. ¿Qué te importa? Un buen líder que tiene, que alguna iglesia tenga por delante, que te diga las cosas malas, es porque te ama. Y si está equivocado y bíblicamente tú tienes la razón, te tiene que escuchar y vamos conversando. Pero bíblicamente tiene que estar eso. No es antojadizo. No es fácil para un líder, hablando de la iglesia en general, llevar una iglesia. Sean 2, sean 10, sean 15, sean 30, como somos nosotros ahora, un poquito más. No es eso. ¿Ya? No es el número. Es la relación que tenga el líder con Dios para poder llevar la iglesia que es de él. Porque al final de cuentas, el dueño va a pedir cuenta. Y a ustedes también, confiados. A ver, entonces todo va así, todo va así. Ahora, saben que vivir en forma digna ante el Señor, todo es una búsqueda. Todo es una oración con propósito. La oración es expresar, es hablar con Dios, es algo íntimo con el Señor, ¿verdad? Pero tiene que ser clara, pues. Y cuando Dios responde, saca esa oración. Te digo más. Cuando tú presentas la oración a Dios, Dios ya tomó en cuenta, ya contestó en ese momento. Él no tiene un archivo para contestar. Ahora, cuando te la hace presente,
en el tiempo que Él quiere, pero tu oración ya tiene respuesta. Puede que la respuesta no te guste, pero es su voluntad. Y con el tiempo lo vas entendiendo. Y cuando ¿no es cierto?, nosotros entendemos que nosotros servimos, no solo eso, no solo con una mente renovada, cuando entendemos que lo necesitamos, cuando entendemos que tenemos al Espíritu Santo, entonces le conocemos y entonces empiezan a ver, ¿no es cierto?, los milagros, las sanidades ante tus ojos. Entonces, ¿sabes por qué? Porque tú ya no andas como quieres. Tú no andas predicando por emociones. Tú predicas con base. Tú eres un árbol que está allí, en la roca, en las raíces, creciendo en la profundidad. Río, su palabra, riega ese árbol. Y cuando tú estás en eso, empiezas a crecer. Tienes hojas que dan sombra, pero no basta. Tiene que tener fruto. Tiene que tener fruto. ¿Amén? Entonces, Dios es todo. Dios quería para ellos que le conozcan. Iglesia, río de agua viva, debe conocer en profundidad a Dios. Aún cuando dicen, no, pero es que tanto falta. Yo creo que estamos hasta las rodillas y que estamos. Porque conocer a Dios, vamos a terminar de conocerlo de arriba. ¿Verdad? Entonces, recibir, ¿no es cierto?, todo lo que de Él venga. Él lo hizo todo. Él lo hace todo. Él. No pongas nunca los ojos del que está por aquí delante. Es Él, es Dios, el Todopoderoso. El Dios que se agrada, por ejemplo, de este lugar que ha sido anunciado. ¿Quién puso en el corazón de hacerlo? Es Él. Amén. Y los obreros tendrán su premio allá en los cielos. Amén. Y todo lo que se haga en esta tierra, si tú lo haces para Él, Él lo está mirando. Él lo está mirando. Pero para eso hay que conocer a Dios. ¿Qué quiere Dios de tu vida? ¿Qué quiere Dios de tu vida? ¿Sabe que las iglesias en este momento, lo único que están buscando, en general estoy diciendo, el espectáculo, el edificio, el número, la calefacción, un buen techo? No saben cómo, con nuestra hermana me ha mostrado videos, y he visto videos también donde hay tremendos temporales que están en África, están en otros países, están en el mismo Brasil, que el agua y el barro corren. Y allí están ellos con corbatita, con el agua hasta aquí, no les miento, las sillas no tienen silla, donde se sienta flotando y el agua pasando por el lugar. Que ahí están alabando a Cristo. Y aquí hace un poco frío y ya nos estamos cogiendo. A ver, no sé si me entiende a lo que voy. Nada puede impedir, porque el día de mañana Dios te dice, te vas a África. Y te vas. Amén. Es su voluntad. Amén. ¿Estás preparado para ello? Ay, ya los moscas. Anda a ver. Entonces, a lo que voy. Que Dios es tan grande. A los colosenses, Pablo le habló como una iglesia, ¿no es cierto?, con mucho conocimiento, con mucho intelecto, les habló su lenguaje, le habló como a la gente que en sus economías, que le iba a decir, no, conoce a Él. No te pierdas, vienen muchos con nueva ideología. De repente a mí me preguntan, pastor, ¿has escuchado de esto? Pero si escuchamos, llenamos de ideologías. Pero ¿sabe qué? Cuando tengas dudas, es Jesús, es la verdad, el camino. Él es todo. Y eso es lo que nos une. Y tal vez en esta tarde ya, Dios quiere hacer algo en tu vida. Más de lo que hace cada día. Porque no dejen de reconocer, ¿saben qué? Un buen ejercicio. Ante el Señor se lo cuida. En la noche poner tu cabeza en la almohada y no ante las personas, porque muchos no te van a entender.
y tampoco tienes que contarlo, es algo personal. Y empezar a ver todo lo que Dios te ha dado este día. Todo lo que tienes. Mira, aquí tiene esposa, o al revés, que tiene hijos, que tiene nietos, que tiene un marido, que tiene una casa. Cosas tan simples, hermano, que las tenemos ahí todos los días y las dejamos pasar. Y si algún día no están, toca todo, Señor, menos mis hijos. Son de él. Papá puede llamar en cualquier momento a cualquiera. Suena duro, pero es la verdad. Sigamos adelante. Sigamos adelante, sigamos siendo parte de ese remanente que le crea Dios. De todo el mundo. Conozcamos más a Él. Tú te estás viendo nada extraordinario. No está escrito en inglés, no está en francés, y aquel que no escribe puede oírlo. Perdón, aquel que no puede leer puede oír la palabra de Dios. Servimos a un Dios de milagros. Los milagros no han pasado. Los milagros existen. Nosotros somos un milagro. Un Dios de sanidades. ¿Quién te dice que esta mañana exhortando solamente esta palabra? Que le conozcas. Él está cortando cosas de tu vida. Tal vez mañana salieron de aquí o en la semana y no sé qué me pasó. Quedé libre. No sé qué momento fue. No importa el momento, fue Dios. Ese es un milagro. Un milagro en tu vida. Un milagro, no en cosas espectaculares, en detallitos. Porque si a ti te duele un dedito, es lo mismo que te duele la cabeza, o te duele todo tu cuerpo. Es algo que no te deja tranquilo. Dios te quita el dolor del dedo y te haces tranquilo. ¿O no? Sí. Pequeñas cosas son grandes cosas en las manos del Señor. Que si un día no tuviste para comer, oraron y Dios te hizo llegar alimento. Ese fue Dios. Si un día estuviste sin trabajo, Él abrió la puerta. Cuando nadie podía ser bendecido, Dios le dijo, yo le abro la puerta. Si un día te dijeron que qué sé yo, tantas cosas que te puede decir Dios, todo es un milagro en las manos del Señor. Amén. Que estemos aquí, es una promesa de Dios. Nunca olvides, la iglesia es de Dios. Renovemos nuestra mente, desechemos todos nuestros pensamientos humanos, toda la lógica que se nos enseña en la universidad, todos nuestros estudios. Pablo lo dijo, lo considera basura. Porque con Cristo somos mucho más. Amén. Amén. Así que parte de Colosas también nos habla a nosotros. O quizás todos, no lo sé. No es lo que tú tienes, no es donde vives, no es por tu poder económico, no es por tu intelecto, no es eso. Es porque tú eres un hijo de Dios, que es muy diferente. Y frente a eso, sigamos adelante. Amén. Cristo viene. ¿Amén? Amén. El Señor te bendiga. Amén. Gracias. Hasta tarea, harto nos queda, harto obedecer.